Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jennifer Denis Santa María, del tercer semestre de la carrera de contabilidad en la modalidad nocturna. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar y el que les explicaré es sobre los ciclos económicos. Entonces, empecemos a definir qué son los ciclos económicos. Los ciclos económicos son una serie de fluctuaciones que ocurren en la economía a lo largo del tiempo. Estas fluctuaciones se pueden observar en la producción, el empleo, los precios y otras variables económicas. Para entender un poco más los términos, voy a definirles sobre qué son las fluctuaciones. Pues estos son cambios o variaciones que se producen en el ámbito económico, es decir, se refiere a la inflación, el desempleo, la producción industrial, entre otras. Entonces, debemos tener claro que las fluctuaciones son una parte inevitable del sistema económico y pueden tener un impacto significativo en las empresas y en la vida de las personas. Ok, continuemos con el ciclo económico. ¿Por qué es importante el ciclo económico? Este es importante ya que nos ayuda a tener en cuenta que es un fenómeno normal y natural de la economía. Pues debemos tener en cuenta que ocurre en países desarrollados, como son Estados Unidos, Noruega, China, Alemania, entre otros. E igualmente ocurre en países en vías de desarrollo, como Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, Bolivia. Un claro ejemplo es Latinoamérica. Entonces, hay que tener en claro que los ciclos económicos no se pueden predecir con precisión, pero sí se pueden comprender sus etapas, y eso nos va a permitir tomar medidas para así poder minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades, ya que en las políticas económicas y las decisiones empresariales pueden afectar a la duración y a la intensidad de las diferentes fases del ciclo. Por lo tanto, es importante que los inversores y las empresas comprendan el ciclo económico y cómo éste afecta sus decisiones de inversión y gestión de riesgos. En resumen, estos ciclos económicos son aquellas fases sucesivas de crecimiento y disminución de la producción. Entonces, lo que debemos entender es que los ciclos económicos, normalmente las principales variables micro y macroeconomía, siempre van a ir de la mano. Es decir, que normalmente o suben o disminuyen a la vez el consumo, la inversión, la producción, los precios, el empleo, entre otros factores. Y en todo ciclo económico igualmente siempre van a existir fases que lo consideran. Y estas son la expansión, el auge, recesión, depresión y recuperación. A continuación, profundizaremos cada una de estas fases. En el ciclo económico, siempre se va a pasar primero por la fase de la expansión, pues en ese momento del ciclo es cuando el país, la empresa o la sociedad se encuentra en el auge económico, es decir, que todo el mundo tiene de una manera u otra dinero y busca la manera de invertir o de producir, para así poder hacer crecer su propio capital, llegando así a desatar un crecimiento económico, llegando al punto de las grandes inversiones de personas o de empresas privadas, e inclusive cualquier persona natural pueda crear su propio negocio. Pues si en esta fase todo se encuentra avanzando bien, llegaremos a la siguiente fase, que es el auge. Pero antes que eso, debemos saber que la expansión se da porque hay un aumento de oferta como en la demanda. Pero cuando hay un aumento de oferta es algo deseado y positivo para toda sociedad, empresa o país. Pero cuando hay expansiones por demanda, pues en esta fase trae consigo efectos positivos como el aumento de la producción y así creando ofertas de empleo. Pero al ser un movimiento realizado de una manera brusca, pues trae consigo efectos negativos como el aumento de precios por parte de las empresas, es decir, que habrá una inflación. En la siguiente fase es la del auge.
Esta consiste en el momento en que se llega a la cima, es decir, a un punto del clímax. Pues aquí, en esta fase, la característica principal es de que todo es inversión o todo ya se encuentra invertido. Y en este punto se empiezan a denotar algunas alarmas, donde se encuentran algunas fallas en la economía. Y aquí es donde nos preguntaremos del por qué se da. Pues estas fallas se dan porque ya todo se ha invertido, que llega un punto que se deja de invertir, es decir, que los grandes inversionistas dejan de hacerlo. Puede ser porque las ganancias han reducido o porque ya ha habido demasiada ganancia. O lo más probable es de que haya un exceso de producción y falta de motivación. De recesión. En esta fase descendente del ciclo, la recesión empieza cuando se termina la aceleración del crecimiento, pues sigue existiendo una buena actividad económica, pero ya se encuentra en decrecimiento. En el futuro ya no es tan alentador en las empresas, en la sociedad y en el país, ya que la actividad producida empieza a ir en caída libre, pues el consumo, la inversión y los precios bajan, y el desempleo empieza a elevarse y a notarse cada vez más. Fase de depresión. Este es el punto donde también es llamado como crisis económica. Los números se encuentran en rojo y por ende lo único que abunda es la escasez. Es el punto más bajo en que alcanza la actividad económica, pues es el momento más bajo del ciclo, ya que hay menos demanda, pues las empresas, las familias se quedan sin ingresos y por lo tanto, pues el consumo es muy bajo, por lo que hay poco dinero para gastar, dando paso a la fase de la recuperación. En esta fase, una vez de que ha tocado piso la fase anterior, se produce una reanimación de las actividades económicas, así aumentando el empleo, la producción, la inversión y las ventas. Ahora les daré un claro ejemplo de un ciclo económico, y este sería el caso que sucedió en Estados Unidos, pues al finalizar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos quedó como la superpotencia mundial en el año de 1918, ya que la guerra no afectó a Estados Unidos, llegando así que surja como una superpotencia, llevando por consiguiente que todos los inversionistas quieran invertir en esta potencia, ya que pensaron que era un lugar seguro para hacerlo. En el año de 1920 comienza una expansión de manera gigantesca, llevando consigo el nombre de los Felices 20. Por lo tanto, en el año de 1928, Estados Unidos llega al auge, es decir, el momento que todas las empresas, las bolsas de valores están hasta arriba y empieza a haber una sobreproducción, siendo esta la señal de alarma, ya que como todos sabemos que sobreproducción es cuando se está consumiendo menos de lo que se está produciendo, porque la gente deja de comprar. Entonces, las empresas no tienen para qué producir si lo que producen no se está vendiendo. Y si no hay ventas, ¿para qué contratar trabajadores que no van a producir nada y por lo tanto lleva consigo el desempleo? Y es lo que sucedió el 29 de octubre de 1929, conocido popularmente como el Martes Negro. Aquí es cuando se anuncia que la economía de Estados Unidos está por caer en recesión, es decir, a una crisis económica donde no hay crecimiento, llevando consigo la pérdida de empleo, pérdida de capital, inclusive hubo la derrumbe de la bolsa de valores de Wall Street, ya que aquí surgió una caída en sus precios, trayendo por consiguiente la fase de depresión, donde no hay dinero, hay desempleo, llevando a cabo que no se pueda reactivar la economía. En el caso de Estados Unidos, la depresión duró unos 10 años. Por eso es la década de los 30 conocida como la Gran Depresión, ya que nadie tenía trabajo ni dinero, siendo una época de crisis, finalmente dando paso a la etapa de la recuperación, consistiendo en que empieza a circular nuevamente el dinero. Hay apoyo por parte del gobierno, es decir, que si hay capital y circulación de dinero, pues empieza nuevamente la inversión, y si hay inversión, hay creación de bienes.
Igualmente va a haber ventas y así también se va a poder empezar a generar empleo nuevamente, provocando que todo vuelva a funcionar. Instrumentos principales que se deben aplicar en cada ciclo económico, y estos son dos, el gasto público y los impuestos. En el caso del gasto público, es importante implementar en la etapa de la depresión para así poder sacar a un país, empresa y sociedad adelante. En cambio, en la etapa del auge es recomendable la elevación de impuestos, pues esta es la forma para poder nivelar la economía, ya que las personas y las empresas así no caerán en una sobreproducción de bienes. Tipos de ciclos económicos. Existen varios tipos de ciclos económicos que se pueden clasificar según la duración de sus fases, las causas que los originan o los efectos que se producen en la economía. Algunos de los tipos más comunes de los ciclos económicos son el ciclo económico corto o ciclo de negocios, el ciclo económico medio o ciclo de Kitchen, el ciclo económico largo o ciclo de Kondratiev o el ciclo económico global. Hablaremos del primer ciclo. Ciclo económico corto o ciclo de negocios. Este tipo de ciclo económico dura alrededor de un año y se caracteriza por una sucesión de fases de expansión y contracción de la actividad económica. Pues durante la fase de expansión, la producción, el empleo y el consumo aumentan, mientras que en la fase de contracción, la actividad de economía se contrae. Un ejemplo sería la recesión económica que ocurrió en el año del 2008. Es un ejemplo de una fase de contracción en el ciclo económico corto, que fue seguida por una fase de recuperación. La recuperación de Estados Unidos llega desafortunadamente consigo con la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos se recupera y reactiva su economía con el gasto público, pues hay motivación por parte del Estado, en donde éste invierte, pues como mencioné, el Estado realizó un gasto público, en donde se empezó a generar empleos, haciendo que así el dinero empiece a circular nuevamente. En este caso, Estados Unidos invirtió en la industria de armamentos para poder proveer armas para la Segunda Guerra Mundial, llegando así que haya capital, empleo, compras, y así es como empezó a recuperar la economía. El segundo tipo de ciclo económico sería el ciclo económico medio o el ciclo de Kitchen. Este ciclo económico dura aproximadamente 3 años y está relacionado con las fluctuaciones en la oferta y en la demanda de inventarios. Durante la fase de la expansión, la producción de inventarios aumenta, mientras que en la fase de contracción disminuye. Un ejemplo corto podría ser la fluctuación en la demanda de inventarios en una empresa que produce y vende productos estacionales. Un claro ejemplo sería una fábrica de juguetes para la temporada de Navidad. El tercer ciclo económico sería el ciclo económico largo o el ciclo de Kondratiev. Este tipo de ciclo económico puede durar entre 50 y 60 años y se relaciona con las innovaciones tecnológicas. Durante la fase de la expansión, se producen importantes avances tecnológicos que impulsan la economía, mientras que en la fase de contracción, la economía se desacelera y se produce una reestructura de la actividad económica. Un claro ejemplo es la revolución industrial del siglo XIX, que trajo cambios tecnológicos significativos como la invención de la máquina de vapor y la producción en masa. Es considerada por algunos economistas como el inicio del ciclo económico largo. Ciclo económico global. Este tipo de ciclo económico se refiere a las fluctuaciones en la economía mundial, causada por eventos como crisis financieras internacionales, cambios en las tasas de intereses globales o crisis geopolíticas. Un claro ejemplo sería la crisis financiera en el año del 2008, que se originó en Estados Unidos, pero tuvo efectos en todo el mundo. Es un ejemplo de un evento que causó fluctuaciones en la economía mundial. Pues es importante destacar que todos los tipos de ciclos económicos no son mutuamente excluyentes y pueden interactuar entre sí en la economía.
Además, la duración y la intensidad de cada ciclo económico puede variar según los diferentes factores económicos, políticos y sociales. Finalizar, las fluctuaciones económicas son un fenómeno recurrente en las economías de todo el mundo y pueden afectar tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. Los ciclos económicos, que son las fluctuaciones recurrentes en la actividad económica de un país o región o empresa, pues a lo largo de la historia se han identificado diferentes tipos de ciclos económicos, como el corto o de negocios, el medio o el de Keating, el largo o el de Kondratiev y el global, ya que se relacionan como diferentes factores como la oferta y la demanda, la tecnología y eventos internacionales. A pesar de que los ciclos económicos son una realidad de las economías modernas, se han desarrollado políticas y estrategias para tratar de mitigar sus efectos negativos y aprovechar las oportunidades que se presenten obviamente en las fases de expansión. Por ejemplo, los bancos centrales pueden ajustar las tasas de intereses para estimular la economía. Los gobiernos pueden implementar políticas fiscales para impulsar la inversión y el empleo. Y las empresas pueden adaptar sus estrategias para aprovechar las oportunidades que surgen en diferentes fases del ciclo. En conclusión, entender los ciclos económicos es fundamental para poder comprender el funcionamiento de las economías y tomar decisiones informadas, tanto a nivel individual como colectivo. Los ciclos económicos pueden ser desafiantes, pero también presentan oportunidades para el crecimiento y el desarrollo económico. Los ciclos económicos, pues, son una realidad inevitable de cualquier economía. Las economías van a experimentar periodos de expansión y contracción, en respuesta a una variedad de factores, como la inversión, el consumo, la inflación y la política fiscal y monetaria. Los gobiernos y las empresas pueden tomar medidas para mitigar los efectos negativos del ciclo económico, pero no se pueden evitar que ocurran. Es importante tener en cuenta que los ciclos económicos pueden ser impredecibles y variar en duración y magnitud. El ciclo económico puede proporcionar oportunidades para el crecimiento y el desarrollo. Durante los periodos de expansión, las empresas pueden experimentar un aumento de demanda de sus productos y servicios, lo que puede llevar a una inversión en nuevas tecnologías, la contracción de empleados y la expansión de producción. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que durante los periodos de recesión, las empresas pueden verse obligadas a reducir la producción, disminuir el empleo y recortar costos para poder manejarse a flote. Es importante que las empresas estén preparadas para manejar estos altibajos de ciclos económicos y tomar medidas proactivas para aprovechar la oportunidad de crecimiento cuando surge. Les agradezco mucho su atención. Gracias.